Muy buen día, mi gente. Vamos con nuestro programa De Frente y Decente. Su servidora y amiga, Marisela Carolina Ávila Galeano. Cuenta 2013-100-625. Hoy iniciamos nuestro programa con dos equipos de panelistas que nos vienen a exponer la postura de tres grandes filósofos y unos naturalistas, positivistas, así como ser John Finnis y Hans Kelsen y Donald Dworkin. En este programa de hoy hablaremos de dos situaciones que son controversia en Honduras y a nivel mundial, como ser el aborto y la supuesta sucesión, golpe de Estado, o como pudieran haberlo llamado en ese momento. Hoy lo analizaremos desde el punto de vista de estos filósofos. Empezaremos con nuestro primer equipo número 1. ¿Me dan sus nombres y su número de cuentas, por favor? Muy buenas noches, Maricela. Mi nombre es Emerson Adolfo Bustillo Hernández y mi número de cuenta es 2016-100-248. Muy buenas, mi nombre es Bernardo Germán, mi número de cuenta es 2019-300-345. Estamos aquí con todo el honor. Muchas gracias. Ahora presentamos a nuestro segundo equipo. Muy buenas, mi nombre es Isis Salgado, con número de cuenta 2018-200-60-159. Muy buenas noches, mi nombre es Olman Abel González Méndez y mi número de cuenta es 2021-1006-00871. Bueno, muchísimas gracias. Ya conociendo a nuestros panelistas, pues iniciamos nuestro programa. Hoy les voy a exponer un caso muy importante. En el año 2009 en Honduras, varios miembros de las Fuerzas Armadas interrumpieron en la casa del presidente de la República y sin su consentimiento lo llevaron a un aeropuerto y le subieron a un avión que salió con rumbo a Costa Rica. Después, ante la ausencia del presidente de la República, la presidencia la asumió el presidente del Congreso Nacional, indicando que la presidencia no podía quedar vacante y por ley le correspondía asumir la presidencia. Los miembros de las Fuerzas Armadas indicaron que la razón de su accionar se originó porque existía una orden de captura contra el presidente de la República y que para evitar revueltas entre la población decidieron expatriar al presidente. Reflexionemos sobre esta situación. Una pregunta para el primer equipo. Desde la tesis de Finnis, ¿se podría aplicar la racionalidad práctica en este caso? Buenas noches nuevamente. Claro que sí, podríamos aplicar lo que es la razonabilidad práctica, ya que según, ¿verdad?, lo que es la teoría de Finnis, esta trata de un valor complejo que aglutina lo que es la libertad en este caso, el razonamiento y la integridad y la autenticidad. Esto pues es un bien básico que permite enfrentar con inteligencia decisiones respecto de las acciones, el estilo de vida, y la formación del carácter. Para ello es bueno entender que la racionalidad práctica constituye un bien básico en este caso y también es el proceso de razonamiento que distingue del pensamiento correcto del pensamiento incorrecto. Si este proceso es llevado a sus últimas consecuencias, permite determinar aquellos criterios para diferenciar entre actos que son razonables, considerando todas las cosas, y actos que no son razonables. Ok, muy bien. ¿Podría justificarse una acción contraria al derecho alegado la existencia de un bien básico mayor? Claro que sí. También hubo acción contraria al derecho. Si hacemos la comparación, ¿verdad?, alegando un par de bienes básicos, la teoría define, podríamos encontrar dos de ellos. Uno de ellos es el bien básico de la vida, que este es aquel que alude a cualquier aspecto de la vitalidad que resulte necesaria para que el ser humano pueda determinar aquellos aspectos claves que existen en una forma óptima. También encontramos un segundo bien básico, el de la sociedad o amistad,
que trata de un bien a través del cual se consigue la paz y la armonía entre los hombres, y que consiste en la realización de actuaciones a favor de los propósitos de otra persona por el simple bienestar de esa persona. Y si nos vamos, ¿verdad?, en base a derecho, tenemos los artículos de la Constitución de la República, en sus artículos 68, por ejemplo, que nos habla de lo que es la integridad física, el 76, que es el honor, la integridad, la familia y la propia imagen, que son, en este caso, derechos que le fueron, que hicieron falta o que le faltaron al llevar a cabo a lo que en este caso esta noche. Ok, muchísimas gracias. Ahora le vamos a preguntar al segundo equipo, según la teoría de Kelsen, ¿qué actuación habría sido la correcta? A, cumplir con la orden de captura aunque hubiese revueltas. B, expatriar al presidente de la República tal como se hizo. Bien, contestando sus dos interrogantes y representando lo que es la teoría de Kelsen, cuando me dice que cumplir con la orden de captura, aunque hubiese revueltas, según esta teoría, considero que sí fue acertada esa decisión, ya que recordemos que los miembros de las Fuerzas Armadas cumplieron esa orden de captura, ya que esta fue emitida por lo que fue la Corte Suprema de Justicia. Y recordemos que según la teoría que yo vengo a representar hoy, la teoría de Kelsen, él nos dice que el deber u obligación jurídica que en ese entonces tuvo que haber hecho el expresidente Manuel Zelaya era de cumplir lo que es nuestra Constitución de la República. Y como nosotros estudiosos de la ley sabemos que la reelección presidencial estaba prohibida y que era lo que el expresidente Manuel Zelaya estaba buscando en ese entonces. Y en este caso, pues el expresidente estaba realizando lo que es un acto antijurídico, es decir, lo opuesto al deber o la obligación que él tenía en ese entonces como presidente de la República de cumplir lo que es con nuestra Constitución de la República. Y con respecto a lo que usted me pregunta de las revueltas, eso no debería de haber sido ningún impedimento para efectuar la orden de captura. Porque si bien es cierto, todas las personas aquí en nuestro país tienen el derecho a manifestarse, pero de una manera pacífica. Y a las personas que en ese entonces hubiesen realizado actos vandálicos, saqueos, etcétera, o acciones antijurídicas, ya estas tuviesen que haber sido puestas ante las autoridades competentes por la comisión de alguna falta o delito, según lo que es la teoría de Kelsen. Y con respecto a su segunda interrogante, que me dice que si el expresidente de la República fue acertada la de expatriarlo, pues según la teoría de Kelsen, le puedo decir que esta fue una decisión equívoca. ¿Por qué? Porque al momento de efectuar la orden de captura, él tuvo que haber sido llevado a un centro de detención en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí es donde él hubiese tenido que enfrentar los cargos que se le hubiesen imputado en ese entonces. Es decir, que nuestra legislación, haber cumplido lo que dice nuestra legislación con respecto a la teoría de Kelsen, ya que dice que una norma jurídica es un juicio que debe ser y que se le imputa una sanción jurídica a la descripción de una conducta. Y uno de los elementos claves para explicar los fenómenos jurídicos es lo que es la noción de la sanción, y con el que se caracteriza lo que es la norma jurídica a partir de las relaciones estructurales y se completa todo el elenco de conceptos jurídicos fundamentales. Correcto. Ok, mis queridos panelistas, seguimos con nuestro siguiente caso. Una mujer fue violada y como consecuencia de ello quedó embarazada. La mujer decide abortar y acude a un médico para ello. El médico le indica que no está permitido el aborto y decide no practicarle el procedimiento. La mujer acude ante otros médicos y se determina que su vida corre peligro si continúa con ese embarazo, pues es un embarazo de alto riesgo, por lo que le recomiendan que debería de realizarse el aborto. Ante ello, la mujer acude a un juez, pero para que le autorice el aborto. Pero el aborto pues no está permitido en la legislación de Honduras. Consideremos esta situación para la siguiente pregunta. Le preguntaré al primer equipo, desde el punto de vista del filósofo Finich, ¿sería posible considerar que la mujer pueda abortar? Bueno, muchas gracias, panelistas y moderador. Este tema es un tema bastante complejo, que hay que saberlo analizar, pero vamos a ser categóricamente objetivos. En la teoría de Finich,
ella debería de abortar porque según uno debe pensar entre lo correcto y lo incorrecto. Es verdad, el fruto sería de una violación. El embarazo es de alto riesgo y por sus principios básicos está sobrepasando a la persona que lleva en su vientre. Nadie puede, moralmente hablando, matar y que tiene en su sin importar la manera de la concepción. La razonabilidad práctica está en juego y debe de actuar moralmente que esto afecte a otros. En esto nos habla el derecho natural, un aspecto novedoso de su teoría, ya que aquí él decía que injusta no es ley. Es verdad que fue violada y eso no justifica que mate el bebé, solo porque la ley interna dice que su bebé debe morir por su manera de concepción, sería una ley injusta justificar la muerte. Ok. Desde la teoría de Finis, ¿el primer médico actuó correctamente? Categóricamente el médico actuó correctamente según el enunciado. Nada justifica una muerte, ya que el bien básico de la vida sería corruptible. El doctor actuó moralmente, ya que ellos en el juramento hipocrático jurídicamente actuó bien, ya que no hay ley en Honduras que apruebe en ningún caso el aborto legal. Phoenix nos habla de su fundamento, de su teoría, y que existe un conjunto de bienes básicos. Estos son internamente valiosos y que también el mismo nivel de importancia se refiere en lo básico a aquellas cosas que son buenas para la existencia y que presentan un papel imprescindible para el auto que realiza como ser humano. Y de los 7 básicos, en otro caso tomaríamos el número 1, la vida, la cual sería violentada. ¿Su actuación es jurídica o es moral? Para mí, la personalidad de un feto anula cualquier justificación del aborto. No cabría considerar, por ejemplo, la fragilidad socioeconómica de la mujer ni el equilibrio psíquico que ni siquiera es variable en el caso que sea producto de una violación y que la continuación del embarazo ponga en peligro la vida de la mujer. Si el feto es una persona, ninguna de estas razones es suficiente para justificar un homicidio. Es decir, que parece ya gratuito que nos planteemos la legitimidad del aborto, puesto que la prisión del homicidio tiende sobre él. Y al igual la mujer embarazada que haya sido violada o una situación límite y que defienda la teoría de Finis, eso solo se puede hacer una teoría general de derecho a partir de la consideración de lo que realmente es bueno para el hombre, aquello que posibilite su florecimiento o si quiere, si hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral verdadera. El aborto sería claramente inmoral, tan inmoral el homicidio, por lo tanto, igualmente punible. Ok, muchas gracias. Ahora le preguntaría al segundo equipo, desde la teoría de Kelsen, ¿sería posible considerar que la mujer pueda abortar? Muy bien, muchas gracias. Pues a diferencia de la teoría de Finis, en la teoría de Kelsen, este sí sería posible considerarlo. ¿Por qué razón? Ya que Kelsen no da una definición de delitos en la que se enlisten las propiedades valorativas en la que debe tener un acto que se considere un delito, se limita a indicar la posición que se ocupa la descripción de la conducta, en lo que constituye lo que es un delito como tal en una norma jurídica y la relación que la misma debe de guardar con la que es la noción de la sanción jurídica. De esta manera, lo que es que él se opone a la visión iusnaturalista, que ésta se considera el delito como una conducta in se. ¿Qué significa esto? Intrinsecamente disvaliosa. ¿Por qué disvaliosa? Ok, ya que el aborto se ve como un acto inmoral, pero no diríamos que constituye un delito a menos que una norma jurídica le imputará una sanción.
En el mismo sentido, una conducta que no se considera inmoral podría ser tenida como delito, pero solamente en un sistema jurídico. Desde la teoría de que si el primer médico actuó correctamente. En este caso no, ya que él actuó de una forma errónea, basándose solamente en una forma jurídica. Y según Kelsen, él se mantiene neutralizado en este caso porque la vida de la mujer estaba en juego. Y en ese país el delito era el aborto. Pero ¿por qué se ve de una forma en la que se violentan las leyes? En este caso, el aborto se tenía que hacer por salvar la vida de la joven, por el derecho a la vida que ella tiene. Que él se considera, en consecuencia, que el bionaturalismo no puede inferir en las leyes que forman el derecho natural de la naturaleza del hombre, sino que se puede derivar de lo que es la concepción del hombre a partir de los principios morales que previamente se han considerado lo que son importantes. Esto es lo que explica que las leyes y los sistemas de gobierno derivados supuestamente del derecho natural varían de forma tan significativa que de un lugar a otro y de un momento histórico a otro, como lo que son los principios, ya que se consideran esencialmente subjetivos. No pueden haber acuerdos entre los filósofos sobre los cuales estos principios y tampoco sobre las cuales las conclusiones de esos principios se pueden deducir en relación con la naturaleza del hombre. O sea que su actuación es jurídica o es moral. Es jurídica. Según la teoría de, bueno, señores panelistas, vamos a hacer un resumen sobre una teoría muy diferente a la de Finis y la de Kelsen, como es la teoría de Ronald Dworkin. Según la teoría de Ronald Dworkin, y considerando, ¿verdad?, panelistas, que desde la que en nuestro país la legislación, ¿verdad?, en nuestra legislación, perdón, el aborto es no es permitido, ¿verdad? Entonces, en conclusión, quiero que desde la teoría de Dworkin, pero tomando en cuenta que el aborto en nuestra legislación hondureña es ilegal, no es aceptado y que según la Constitución de Honduras, en el artículo 65, nos dice que el derecho a la vida es inviolable. Y en nuestro Código Penal, según el artículo 196, en todos sus incisos, nos dice que es penado por la ley y al practicarlo estaríamos quitándole la vida a ese bebé y se tomaría como un delito. Ahora quiero que me digan, empezaremos con el equipo número 1. ¿Cuáles serían las herramientas que le sirven al juez para que se pudiera resolver esta situación del aborto? Bien, partiendo de lo que es la teoría de Dworkin, Dworkin opina que las mujeres tienen el derecho fundamental de elegir a realizarse el aborto, mientras que por otro lado sostenga que el aborto viola lo que es el derecho a la vida de la persona que aún no ha nacido en este caso, ¿verdad? Él piensa que no es posible que si en las primeras etapas del embarazo la violación de la santidad de la vida humana por un aborto tiene mayor peso moral que las frustraciones habituales que una mujer embarazada tiene que soportar al llevar su feto, hasta lo que es el término de la gestación y cuando se haya concebido en circunstancias especiales. En este caso, por ejemplo, cuando la madre es extremadamente joven, el embarazo amenaza lo que es hasta su propia salud, o cuando fue causado por una violación o hasta un incesto. Esta segunda creencia, por supuesto, es rechazada por lo que es el filósofo Dworkin. En este caso, la violación donde ella es violada y logra quedar embarazada, donde sus sueños están en juego de una manera que ella no lo quiso, podríamos tomar la teoría de Dworkin como el razonamiento de la no intención de esta mujer de procrear un hijo, ¿verdad? Y mucho menos de la manera en que se dieron los casos, de la forma en que lo concedió. Podría abortar si la ley lo permitiera, pero existen dos factores importantes por los cuales se le permite abortar según el razonamiento de Dworkin, y es que su bien básico, como ser la vida de esta mujer, en este caso, está en riesgo. Y fundamental, Okay,
¿Y qué opina el equipo número 2? Compartimos la opinión del compañero y fundamentando lo que es la teoría de Dworkin, nos dice que él considera que el principio legislativo de la integridad exige a lo que son los legisladores a que traten de hacer el conjunto de normas total del derecho en cada acto que ellos apliquen y un conjunto moralmente coherente y someter lo que son sus interpretaciones a las pruebas y ajustes y de la justificación. Y a los jueces que no funden sus decisiones, que tomen en algo que ya se encuentre latente en la práctica jurídica y no en criterios que sean extrajurídicos. Y finalmente Dworkin nos dice que puede ser considerado un iusnaturalista moderno, pues niega la distinción conceptual entre lo que es el derecho y la moral, afirmando que la comprensión y la descripción del derecho requieren siempre lo que es llevar a cabo lo que es una evaluación moral del mismo. Bueno, pues mis queridos panelistas, pues fue un gusto, la verdad, de estar con ustedes. Se nos está acabando el tiempo. Ya saben que el tiempo es oro, ¿verdad? Les doy muchas gracias, ¿verdad? Estamos más que claros según las dos teorías y bueno, y la de Dworkin también. Y pues los espero muy pronto en nuestro programa De Frente, pero Decente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestro público en este panel.